Desde micondominio.com hoy queremos compartir con ustedes una historia que nos emociona y nos anima. Ornella y Victoria, dos mujeres caraqueñas, vecinas de la California, decidieron en nombre de su comunidad convertir una crisis en una oportunidad para transformar la convivencia y la gobernabilidad dentro de su condominio. Residencias California es un edificio que se construyó hace más de 40 años, más de 50 años en realidad. Es un edificio viejo. Tiene 40 apartamentos y 4 locales comerciales. Pero bueno, de una comunidad fantástica que han vivido allí durante 30 años seguidos, la mayoría de ellos inquilinos. Hace tiempo esta dueña fue vendiendo poco a poco los inmuebles. Sin embargo, hubo ciertos inquilinos que empezaron a tomar una medida de afectación hacia estos inmuebles. Que ahora, recientemente, han pasado a ser propietarios y que se encuentran en la diatriba de cómo recuperar aquel espacio que perdieron porque al ser inquilinos no se sentían o no sentían que ese espacio era propio de ellos. Esto yo lo llamaba mi pequeña Venezuela porque es un lejano oeste. Hay leyes y nadie las cumplía, ni les interesaba cumplirlas. Había un monarca, que era el presidente de la Junta de Condominio. Digo monarca porque él dictaba y hacía decisiones, tomaba decisiones de forma arbitraria. Entonces eso hizo que se deteriorara mucho los espacios, los ascensores, las áreas verdes, el frente del edificio, no había rejas, no había seguridad alguna. Teníamos un muro donde los asaltantes pues tocaban los carros, saltaban en ellos y después saltaban el muro y se iban a robar las casas. O sea, era un edificio con bastantes problemas porque había una dejadez colectiva. Sin pedir ningún tipo de asamblea ni solicitar ningún tipo de asamblea, él escoge una administradora, junto con la dueña del edificio hacen una tripartita. Y bueno, eso originó que existieran muchos problemas y que poco a poco ahora estamos resolviendo, pero que ha sido una batalla realmente difícil. Estas decisiones arbitrarias iban desde solicitar dinero por encima de lo que era una cuota de condominio, con el fin de decir de que los inquilinos pagaran por ello, porque la dueña no quería pagar ningún tipo de recibo. Entonces esa gente los maltrataba, los denigraba, no los hacía partícipe de la comunidad. Realmente difícil porque hemos tenido que lidiar con personas, con inquilinos que siguen siendo inquilinos y que no sienten eso como propio, con otros que han querido tomar, digamos que el edificio como si fuera de ellos y hacen de todo, incluso se les acusa de robos o de malversación de los fondos del restante de los propietarios. Personas que irrumpían el orden público con la música a todo volumen a las 4 de la mañana, el que no pagaba el condominio, propietarios, inquilinos que por supuesto no querían dar porque daban un aporte ante un organismo del Estado a través de tribunales por estos apartamentos afectados, que son 150 bolívares, es nada. Había mucha desidia, había mucha disgregación, había necesidades confusas porque había una problemática entre inquilinos y propietarios y creo que eso privó las mejoras del edificio. Todo eso, una administradora que cobraba una cantidad que no sabemos de dónde la sacó, no tenía ni siquiera los gastos de limpieza ni los productos, nosotros teníamos que pagarlos por fuera, este hombre tomaba decisiones, decía que había comprado 500 bombillos y eso era de su peculio y entonces lo publicaba en una cartelera que había pequeñita y todo era con el fin de crear, era una pugna totalmente, era una pugna, era un desorden. Al pobre conserje ya tenía casi 2 años sin cobrar ningún tipo de prestaciones, ni salarios, ni nada. Lo tenía amedrentado, decía que como era extranjero lo iba a sacar y se iban a quedar en la calle. Ese señor tiene 2 hijos. Más allá de sus problemas o de cómo se hayan enfrentado dentro del edificio, considero que hizo cosas buenas, pero también considero que hizo muchas cosas malas que perturbaron la tranquilidad colectiva. Yo creo que ese es el mayor problema de Residencias California. Veamos los desafíos a los que esta comunidad se vio expuesta y qué fue lo que los llevó a buscar soluciones. Yo compro en ese edificio hace 4 años y
Nunca, nunca en mi vida había pasado por una comunidad así. Llegamos recientemente, que tenemos muy poco tiempo, hablo de 5 años en el edificio, que queremos mejorar porque hemos venido de otras comunidades en donde los ascensores funcionan, donde las jardineras están bien atendidas, donde el conserje limpia adecuadamente, etc. Y en mi cabeza no cabía de que ese edificio se llevara de esa forma. Teníamos un vecino que pues hacía lo que le daba la gana, y teníamos un edificio cayéndose, ¿no? Y entonces nos conseguimos con esa situación de, mira, yo invertí aquí mi dinero. Y en una de esas asambleas en que el señor agrede y ofende, decido levantar la mano e ir en contra totalmente de lo que él está haciendo. Voy a la primera instancia, que es el juez de paz, decido ir al doctor Francisco Hernández, que es juez de paz en la jurisdicción del Sucre, que el edificio estaba pasando por problemas de estructura que podría ocasionar un gran daño a la comunidad porque el edificio tiene fugas de gas. No había manera de que este señor abriera los ojos y viera de que era una bomba de tiempo que en cualquier momento iba a explotar. Entonces, en vista de esto, voy donde el juez de paz, pido asesoría, le pido que cuáles son los canales que podemos tomar para tratar de solventar esta situación que para mí era inadmisible. No podíamos seguir de esta manera. Él decide brindarme su apoyo y me dice, yo puedo actuar, pero la primera instancia que debes tocar es micondominio.com. Buscamos asesoría con micondominio.com desde el momento en que entendimos que era imposible, por desconocimiento de causa, entender la problemática en que estábamos sumergidos. Me di cuenta de que había que acudir a un ente que tuviera esas características, que tuviera apoyo, que me diera consejos, que me diera nombres, que me diera teléfonos, que me diera instrucciones, que me diera informes, que me dotara de información para yo poder hacer cumplir la ley y la norma. Reunificar la comunidad de propietarios e inquilinos en torno al bien común, conocer el marco legal y empoderarse de esa cualidad de propietarios eran las tareas de llevar adelante por toda la comunidad, y así lo hicieron. Ante todo esto, él me pide que recurra a mis vecinos, o por lo menos 3 vecinos que sean de confianza. Esos fueron los primeros pasos. Recurro a Vicky, a su madre, que es vecina mía en el 2º piso, y recurro a otra persona más, que ahorita está en la junta de condominio. Eso como primera instancia, recurrir, acudir y ver qué es lo que qué actuación íbamos a tener para poder cambiar y crear una transición ante la coyuntura que estábamos viviendo. Ahí entonces empezó a decirnos, el primer paso que ustedes tienen que seguir es reunirse entre vecinos, aquellos que ustedes sepan que apoyan esta causa. Ese es el primer paso. Lo segundo que tienen que hacer es decidir cuáles de ustedes quisieran participar o no dentro de la nueva junta de condominio. Lo tercero que tienen que hacer es presionar o paralelo a eso, tienen que presionar a la administradora para hacer la asamblea. Y si ella decide no hacerlo, ustedes están en todo su derecho como copropietarios, porque la ley así lo exige, de hacer la asamblea, siempre y cuando la publiquen en un periódico, siempre y cuando lleven estas instrucciones a cabo y siempre y cuando logren tener el 66% del quórum que necesitan de propietarios. Entonces, bueno, así lo hicimos. Él me dice, la única manera que yo puedo actuar, Ornella, es con un informe que te redacte una ONG, como es micondominio.com, donde ellos te van a dar los parámetros y la carta, un informe, el cual yo voy a necesitar luego para poderte apoyar, porque todos trabajamos en conjunto. Tibaire, que es nuestra abogada, maravillosa abogada, está hablando con nosotros, pero a la vez nosotros teníamos el juez de paz pendiente, lograron contactar con las personas de micondominio.com, y paralelo a eso, conjunto con el juez de paz, logramos llevar a cabo una asamblea general extraordinaria. Una medida lleva a la otra, y él siempre decidió abocarse a esta problemática y apoyarnos en todo sentido. De hecho, el día de la asamblea extraordinaria, el juez de paz no pudo asistir, pero mandó en apoyo a unos policías
Y estos padrinos, como lo llamamos nosotros, todo el edificio, fueron simplemente maravillosos, unas personas que, oye, mira, conocían la ley, llevaron el orden de la reunión. Cuando hubo un momento de fractura, que porque llegaron tarde las personas a la asamblea, cuando hubo ese momento de fractura, entonces nos separó, hizo lo que debía hacer y se comportó como si allí estuviera un ente organizador, como así lo fue, en realidad así lo fue. Ellos son designados del juez de paz, ¿ok? Que están enmarcados en lo que es materia legal y de propiedad horizontal, oficiales del cuerpo de policía del municipio Sucre, muy bien instruidos en esta materia. Ellos son garantes del dictamen que diga el juez de paz. A través de carta consulta decidimos ir de puerta en puerta, vecino, propietario o inquilino. Aquí no hay ni uno ni otro, somos todos miembros de una comunidad. Decidimos pasar esta carta consulta para ver si estaban de acuerdo en todas las decisiones que íbamos a tomar. Se lo obligamos hasta que el juez de paz emitió una orden para decirle: tienes que hacer una asamblea extraordinaria. Y conjunto con eso, micondominio.com y la señora Tibaire, la abogada Tibaire, nos ayudó a canalizar todos esos. Mire, ustedes, estos son los pasos a seguir. Ustedes, muchachitos, van a hacer esto. Entonces la asesoría fue maravillosa porque nos habló muy coloquialmente, pero a la vez diciendo: este es el marco de la ley. Y esto es lo que ustedes deben respetar y esto es lo que ustedes tienen que hacer para lograr ese verdadero cambio. Entonces ahí estuvo el secreto, la combinación ideal de tener una persona que sabe lo que hay que hacer porque está dotada de una información, conjunto con otra persona que nos apoya, ¿no? Que es el juez y que es el redactor, el que mira y dice: esto es lo que hay que hacer y esto es lo que no hay que hacer. De una forma muy silente, muy silenciosa, sin hacer alarde de lo que estábamos haciendo, así procedimos, ¿no? Hasta que con esas cartas consulta, la asesoría de Tibaire por micondominio.com, que nos dotó de todas esas herramientas legales que existían, pero que somos ignorantes del tema, y que es muy rico porque es como que si pasaras por una universidad en materia de 10 días y en materia de leyes, y es rico complementar tu vida con tus derechos y a la vez con tus deberes. Finalmente, derrocamos, suena un poco excéntrico, pero la verdad es que se sintió así. Derrocamos el poder que tenía este señor, expresidente ahora de la Junta de Condominio, y más que eso, hicimos otra labor que fue para nosotros muy importante, fue decisiva, que fue lograr decir: mira, la administradora está aquí. Después de esta fase de reconquista de los espacios perdidos, el trabajo del resto de los vecinos aún está por comenzar. Bueno, maravillosa. Yo en mi vida me he puesto que todo lo que me pongo como meta lo logramos con mucha positividad, Dios ante todas las cosas. Y la gente vio esa seguridad. Yo y mis vecinos, los que nos reunimos, fuimos de puerta en puerta, vimos la receptividad de la gente estaba cansada, estaban tan amedrentados por esta persona que estaban sumamente agotados, cansados, ignorantes del tema. No le fuimos con artículos, no le fuimos con la ley, no le fuimos con el informe que nos redactó micondominio.com para que se dieran cuenta de que se estaba ejerciendo algo, y la reacción fue totalmente positiva. Maravillosamente ese día de la asamblea llegó la dueña de estos apartamentos que todavía están en inquilinato, en situación de inquilinos, y esta dueña abogó por nuestro favor. Entonces fue maravilloso porque firmó, estaba de acuerdo con la nueva junta de condominio, y estaba de acuerdo con que simplemente la administradora saliera de su función. Entonces eso fue maravilloso, eso nos completó todo el aporte que necesitábamos según la ley, y lo hicimos así, tal cual como lo dijo Tibaire. Después de que ustedes logren la asamblea, ahora es que les viene trabajo, porque bueno, ahora tienen que organizarse y reorganizar las ideas y ver cuáles son sus prioridades como edificio. Tienen que llevar el condominio mientras se logra conseguir otra administradora que se encargue de ello. Entonces, total que bueno, hemos sido consecuentes con esos pasos, pero ha sido bastante complicado lograrlos y llevarlos a cabo.
Si yo coloco en una balanza, tomo más lo positivo que lo negativo. Mira, con seguridad, con Dios, con fe, con ese optimismo, con ese arranque, las cosas se dan. Nada, en la vida no hay nada perfecto, sencillamente hay que saberlo sobrellevar y la voluntad la vía. Eso fue el comienzo de muchas otras asambleas en donde hemos tenido su apoyo. Nosotros decidimos como comunidad integrarlos a ellos, porque al final quien vive y cohabita allí, sean o no propietarios o dueños de ese inmueble, oye, mira, son ellos. O sea, ellos son los que usan los ascensores, ellos también usan las puertas, ellos botan la basura, ellos necesitan que la conserje le limpie el pasillo. Entonces, todas esas cosas que también los involucran y que son cosas comunes, pues han tenido una respuesta maravillosa. En ese informe colocamos lo que fue el pago del trabajador residencial, que tenía 2 años y medio sin cobrar ese señor, como te dije anteriormente. Y ella estipuló allí cómo se tenía que hacer, cómo podíamos pedirle a la comunidad ese pago, a través de qué ley, cuál artículo. Y nosotros en el edificio sacamos unas bozoneras que habían, que no servían para nada, con la idea de Vicky, y colocamos una gran cartelera. Mantenemos informados a todos los miembros de la comunidad con todos los pasos que hacemos. A partir de ahora, después de esa reunión de la asamblea, el edificio funciona, con armonía, diría yo, con armonía. Con sus altos y bajos. En las otras asambleas que hemos realizado, hay gente que se queja de cosas puntuales, pero hemos tocado los puntos álgidos que sabíamos correspondían al edificio. Por ejemplo, tenemos un tema con el gas, tenemos un tema con el tablero eléctrico, tenemos un tema con el conserje. Y el tema con el conserje, con el trabajador, disculpen, no se llama conserje, se dice trabajador residencial. Con el trabajador residencial, es otra cosa que aprendimos, porque no sabíamos que era trabajador residencial, no teníamos esa información, no sabíamos que existía una ley para el trabajador residencial. Entonces, hasta eso nos ayudó a que la gente conociera sus derechos, conociera los artículos, conociera las leyes que rigen a una comunidad. La experiencia vivida por nuestros vecinos de la California ratifican y hacen valer nuestro propósito y razón de existir. Que un grupo de vecinos trabajando en sinergia con unos líderes que hagan conocer sus derechos y los hagan valer son capaces de transformar sus espacios e impactar en la vida de todas las personas que forman parte de esa comunidad. Ha sido una batalla muy fuerte, muy rica en experiencia, muy divina. Cansada estoy agotadísima. Llego a mi casa del trabajo a atender las cosas del edificio, a atender mis otros trabajos, porque yo no solo trabajo en una sola área. Pienso que en corto mediano plazo vamos a poder lograr muchísimo. Como dije anteriormente, la voluntad está. Tenemos que atacar prioridades como son las fugas de gas, el tablero eléctrico que es de madera de los años más o menos 1600, que hay que cambiar, pero veo que va a salir adelante mientras todo se lleve en orden, mientras comuniques cada cosa que haga. Eso fue una de las pautas que me dio Tibaire, pero no conocía muchísimas normativas y me pareció tan rico porque logras convivir más con tus vecinos, logras conocer los problemas día a día de ellos, de cómo todos unidos y en equipo podemos lograr tantas cosas. Es mi pequeña Venezuela, logramos un cambio y sí se puede y la gente está contenta, hay armonía, hay paz, sentimos paz, que es lo primordial. Bueno, recomendaría a todas aquellas personas que estén pasando por esta misma problemática que acudan a las instancias legales. Acudan a micondominio.com, que nos ayudó enormemente, a la doctora Tibaire Altuve, al juez de paz de la jurisdicción donde pertenezca el edificio. En nuestro caso fue Sucre. Está el doctor Francisco Hernández, excelente jurista, excelente juez. Y bueno, si tiene que ver la instancia con la parte administrativa, la Cámara Inmobiliaria, con el doctor Pérez Rubio. Acudan, si se puede. Obviamente, antes de entrar en la asesoría puntual de micondominio.com, todos queríamos, digamos que tomar la ley por nuestras manos, ¿no? O sea, queríamos decir que este señor se saliera porque sí. Pero bueno, canalizando después la asesoría de Mi Condominio, descubrí que no era la forma correcta. O sea, no puedes invadir también el espacio de otra persona que es dueña de eso que tú habitas también. Nosotros habíamos tomado una decisión meses atrás de
no cancelar los condominios. Fue una desobediencia condominial, así se llama. Y lo primero que hizo este monarca, cuando bajó del ascensor a 5 minutos antes de vencerse la última oportunidad que tenían ellos de presentarse para ellos rendir cuenta, porque esa fue el dictamen que dio el juez, rindan cuentas y entreguen, o sea, no hay otra, no es que podía seguir su régimen, no, es entreguen. Es que este señor baja del ascensor y lo primero que hace es apuntarme, sin percatarse que estaban los oficiales allí, los padrinos, apuntarme como queriéndome agredir y decirme: tú eres una morosa, tú no puedes hacer nada, tú no vas a tener ningún cargo, tú. Y en ese momento el oficial lo manda a callar. Para mí fue el momento de mayor triunfo, porque hace mucho tiempo quizás uno hubiese querido como ahorcarlo. Y realmente no puedes llegar a esos extremos, pues, pero me causó mucha risa porque los oficiales se lo llevan ahí mismo porque se dan cuenta de que él se viene encima mío y él pensaba que no se iba a lograr nada, o que pensaba que estaban allí era porque nos íbamos a caer a puño, cosa que no pasó, gracias a Dios, y creo que no iba a pasar tampoco. Hay una anécdota en particular que fue el día de la Asamblea Extraordinaria General, donde estuvieron los policías y estuvo más del 60% del apoyo entre propietarios. Y es que cuando llegó la administradora, este señor era increíble, o sea, literalmente se burlaba en nuestra cara, nos decía que él había hecho la reunión en lo que antes se llamaba conserjería. O sea, era una cosa, y yo no aguanté, me le paré encima con mi cara de histérica, porque realmente estaba histérica, y le dije: me das el informe y te me vas. Y todo el mundo se quedó impactado, porque no suele ser mi reacción, ¿no? Pero entonces en el proceso me le paré frente, él estaba hablando con el policía y yo de verdad no medí en lo absoluto lo que yo estaba haciendo. Yo me paré entre el policía y el señor, literalmente agarré, el policía casi que vete, y me metí entre ellos y le dije: señor, que nos dé el informe, que no queremos más su servicio, por favor. Entonces el señor se quedó así impresionado, porque yo, imagínate tú, el señor mide como 2 metros y yo mido, ¿sabes?, 1,60. Entonces, y me le paro así, toda chiquitica, y él: deme el informe de ya. Y todo el mundo se quedó impactado. Eso fue una anécdota en donde perdí de verdad los estribos. Para algunos quedará como algo gracioso. Yo entendí que no me medía cuando me ponía histérica. Y la realidad es que cuando uno demanda atención de las otras personas, debe hacerlo de forma cordial y no metiéndose entre un policía, porque, como dice la regla de oro, no te metas ni con padres, ni con policías, ni con profesores. Desde micondominio.com le invitamos a visitarnos, le invitamos a ingresar a nuestro portal www.micondominio.com y hacer sus dudas y consultas, y también a compartir sus historias. La próxima historia por compartir puede ser la suya. Estoy extremadamente agradecida con micondominio.com, extremadamente agradecida con el juez de paz, con mis vecinos. No puedo decirlo quizás voz populi, pero sí con ciertas personas que han sido maravillosas. Con el apoyo indiscutible de otros y con el desacuerdo de algunos, porque dentro del desacuerdo de algunos hemos logrado llegar a maravillosas síntesis de lo que realmente debemos hacer. Gracias por todo.